es un impuesto, es una contribución especial que realiza cada propietario para que se beneficia de la construcción de una obra y se impone a cada uno de esos propietarios de la zona de influencia. ¿Para qué sirve? Para recaudar unos fondos que van a ser reinvertidos en obras de infraestructura vial en la región, para este caso en particular. Para el cobro de valorización puede, como ustedes saben, si no les cuento, se puede dar antes, durante o después del cobro de la obra. En este caso muy particular estamos hablando del durante y después de una obra que está en un altísimo porcentaje de ejecución, y por ello los dineros que se recauden serán invertidos en obras públicas dentro de los 10 municipios de la zona de influencia. Algo, una claridad importante, porque se ha dicho en medios que no se tiene claro a dónde se va a invertir. Si es en otras regiones o acá, va a ser acá. Lo que se está definiendo es cuáles proyectos, a dónde va a ir ese dinero, y eso se está conveniendo con los entes territoriales de la zona, los alcaldes y gobernadores, para lograr en consenso determinar cuáles son los proyectos que se invertirán el recaudo que aquí se tenga. Veamos algunas generalidades técnicas del cobro, y entonces el más importante, creo que aquí no funciona, es el beneficio. Son elementos propios de la contribución que están determinados en la Ley 1819 del 2016, que es la que nos da el derrotero total para este proceso de valorización nacional. Y aquí hay algunos, y me voy a fijar en los más importantes. El primero que vemos en la parte superior izquierda de la pantalla es el beneficio. Y ese es algo muy importante que quiero dejar claro, y es que el beneficio para una contribución de valorización, el proyecto puntual que estamos hablando, la vía Cartagena-Barranquilla, conocida como Vía al Mar, y Circunvalar de la Prosperidad, no podría haber sido objeto de cobro si no estuviera demostrado con estudios técnicos que generó un beneficio. Beneficio entendido como el mayor valor del predio que adquiere, el mayor valor que adquieren los predios, a causa de esa obra pública. Entonces ahí entra algo muy importante, y es que nosotros no estamos cobrando la obra. Eso es algo que quiero dejar claro. No se cobra la obra, se está cobrando es el beneficio que esta causó en los predios que están circundantes a la obra dentro de la zona de influencia. Es algo bien importante que dejemos claro, porque de una vez desmontamos el hecho de algunos temas que nos han llegado, y es que esta obra o una fracción había sido cobrada por valorización antes. Entonces, recalco, la obra como tal de hoy tiene un alcance de ingeniería bastante diferente a la que hubo en los años 80, 90, con tramos pequeños. En realidad traslapan con este proyecto alrededor de 6 proyectos que tuvieron una incidencia parcial en las zonas de influencia actual. Pero reitero, el alcance de la obra de ingeniería es totalmente diferente la de aquella época a las de hoy, y lo que hoy se está haciendo es se midió el impacto, denominado beneficio, de la obra actual para poder determinar qué contribución se podría cobrar, porque los predios efectivamente está demostrado se benefician. El segundo tema importante, elemento propio de la zona de influencia, es a quiénes les cobramos. Entonces va concatenada con el de arriba. A quienes les cobramos es, esta obra impactó a una serie de predios, hasta dónde transamos esa zona de influencia para tener claridad de que hasta el último predio, el límite más lejano de la obra y que está dentro de la zona, se benefició. Entonces hacen unos estudios para extender ese beneficio, llegar hasta un punto geográfico en el que tienes que limitar esa zona de influencia con algunas características que nos da la ley, como los límites físicos, jurídicos y naturales, para poder establecer finalmente cuál es la franjita de zona de influencia que ahorita vamos a ver en unos planitos. Tercero, el hecho generador. Ese hecho generador, en este caso, para una obra de valorización, es la obra de infraestructura pública, precisamente. Esto es lo que hace que esto todo sea posible, el generar una obra pública. Hay diferencia, para darles un símil con algunas personas que también hemos oído que lo confunden con el tema de plusvalía. Por ejemplo, en plusvalía, el hecho generador es el cambio de norma urbana. Entonces, cuando cambia la norma, pongo el ejemplo, de residencial a comercial, ya usted aquí solo podía residencial de 2 pisos y ahora pues comercio de 10 pisos. Pues eso impacta el valor del suelo de los predios y hace que esos predios valgan más. Eso es lo que se denomina plusvalía. Ahí el hecho generador es ese cambio de norma.
En valorización, el hecho generador es la construcción de la obra. Eso es lo que impacta el valor de los predios, y los incrementó, y esa es lo que me genera a mí poder cobrar valorización o pensar en que un proyecto es viable para cobrar valorización en Colombia. Cuarto, mecanismo para fijar la contribución, son temas menores, bienes excluidos y exentos. Eso también es muy importante en este cobro del proyecto que estamos hoy viniendo a socializar. Hay una gran cantidad de predios, cerca del 40% de los predios que están incluidos en la zona de influencia, que no van a tener cobro porque están en algunas de esas categorías, o son excluidos o son exentos. Ahorita más adelante vamos a explicar de qué se trata cada una de esas categorías y a dar unos ejemplos para que todos tengan claro, pero estamos hablando del 40% de los predios, o sea, es una gran cantidad de predios que no van a pagar. ¿Cuál es la diferencia básica para adelantar algo? Y es que un predio exento, como por ejemplo los estratos 1, 2 y 3, para ir adelantando algunas de las categorías, pero ahorita los detallamos más, tienen liquidación, o sea, el modelo matemático se les aplica y tienen liquidación, un valor. Pero ese valor lo asume la nación, no lo paga el contribuyente, ¿sí? En este caso, como la obra ya está construida, ese valor que asume la nación, pues está ya plasmado en la obra pública que ejecutó el Estado. La diferencia con excluidos es que los excluidos sí no se genera liquidación, no sale un valor de liquidación al aplicarle el modelo porque ni siquiera aplico el modelo, por defecto son cero. Son algunos ejemplos, les adelanto, bienes de uso público, calles, iglesias, etcétera. Ahorita los vemos con detalle. Finalmente, de esta pantalla vemos la base gravable. Base gravable es lo que en realidad conocemos nosotros como el monto distribuible. El valor que se va a cobrar. ¿Cuánto es lo que se va a distribuir entre los predios que están dentro de la zona de influencia? Reitero, como en este cobro particular hay bastantes exenciones, esa base gravable no es el 100% de lo que se espera recaudar, porque hay un valor importante, les dije que cerca del 40% de los predios no pagan, un valor importante que va a asumir la nación. Entonces, aunque el monto suena grande, en realidad la expectativa de recaudo es muchísimo menor, porque tenemos las exenciones antes comentadas. Finalmente, para terminar los elementos propios, pues están las formas de pago. Ahorita los vamos a detallar en el componente financiero. El método de distribución de la contribución que se aplicó para este proyecto está enmarcado en la ley 1819 de 2016, reitero, en el artículo del 248 al 252. Ahí están muchos de los derroteros de la contribución. Y hay listados unos métodos que usted podrá usar para liquidar la contribución. El escogido para este en particular fue el de avalúo ponderado por distancia. En ese sentido, los principales atributos que se tienen en cuenta para esa liquidación individual es el avalúo comercial y la distancia a la obra, enmarcado en algo que se conoce como parámetro de beneficio que está aplicado a cada uno de los municipios de la zona de influencia. Finalmente tenemos el sujeto activo y pasivo. El sujeto activo pues es la entidad que desarrolla el proyecto de valorización, en este caso es el Instituto Nacional de Vías, pero recordemos que con la modificación del decreto 1255, que se fue modificado por el 1618, allí el 1618 amplió la posibilidad de que haya más sujetos activos. Ya no es solo el INVÍAS como estaba en el 1255 del 2022. En el 1618 del 2023 lo amplió a que fueran todas las entidades del sector transporte. Entonces, por ejemplo, la ANI puede ser que haga proyectos de valorización, la Aerocivil, la UPIT, etc. Entonces hablemos un poco de la obra. Ustedes, pues, estando en el territorio, la conocen mucho mejor que nosotros inclusive, pero simplemente traemos a colación algunos detalles de la obra, y es que fue seleccionada a través de una metodología de calificación de proyectos que viene desde el año 2019. No es algo que fuera reciente, o sea, viene desde el 2019, desde gobiernos anteriores, en el que se decidió revivir la contribución de valorización. Por esto salió la ley 1819, un contexto general ahí, y es que el INVÍAS cobró 44 proyectos de valorización en su historia, desde los años 70 hasta el año 2003, fue el último cobro. Ahí fue emitida una sentencia del Consejo de Estado en el que
detuvo los cobros nacionales porque estaban enmarcados básicamente en que el modo, método y lugar estábamos asumiendo unas reglamentaciones regionales y no nacionales. Y entonces el Consejo de Estado dijo, no, pare ahí y emita el modo, tiempo y lugar de la nación. Por eso se tomó desde el 2003 hasta el 2016, que salió la ley 1819, y ahí se cumplió lo que habían ordenado desde el 2003. Y ya con esa ley volvió a renacer la Contribución Nacional de Valorización. En ese sentido, reitero, en el 2019 se hicieron los estudios preliminares en el que 35 proyectos se listaron como posibles eventuales cobros, obras para ser evaluadas en el Cobro Nacional de Valorización. Y este proyecto fue de los que quedó en esa evaluación, en esa calificación de proyectos, que hay unas resoluciones que indican cómo se hace, basados en los decretos antes mencionados. Quedó este proyecto seleccionado desde aquella época. Por eso estamos implementando lo que vienen ya desde el año 2016, 19 en adelante, implementando esa labor que fue sembrada en el pasado. Este proyecto entonces se enmarca en la primera ola de concesiones 4G, recibió varios premios, entre ellos el Premio Nacional Ambiental 2019, el Premio Panamericano de Desarrollo 2018, es una alianza público-privada, tiene una influencia en 10 municipios, que ahorita los vamos a listar, resuelve desafíos de movilidad. La longitud total del corredor son 152.2 kilómetros. Y es la franja que vemos naranja aquí en esta diapositiva, y para efectos constructivos de la obra fue dividida en 6 unidades funcionales. Estas 6 unidades funcionales están descritas acá. Los invito a leer de la parte inferior hacia arriba. Está en el orden en que va la vía desde Cartagena hasta Barranquilla y la circunvalar de la Prosperidad. La unidad funcional 1, mire ahí no voy a tener que leer, pero ahí están cada una en un resumen de las obras que se realizaron en cada una de las unidades funcionales. Hago énfasis en la unidad funcional 3, donde hay un tramo del Invías de 10 kilómetros, que es el que aún está en ejecución. Tiene contratos vigentes en este momento que van hasta el año 2025. Esa obra, hace 20 años, ¿el contrato? No, es el eje. Pueda que si una carretera o una obra de infraestructura puede tener un eje común, pero desde el punto de vista de ingeniería no es la misma obra. No es el mismo punto, para ponerle un ejemplo, un cruce de vías en el que hagas un día un deprimido y otro día hagas un puente. Son diferentes obras de infraestructura en el mismo punto, pero no quiere decir que sea la misma obra. Eso es diferente. Siguiendo el orden de las unidades funcionales, aquí está pues la construcción que tuvo en cada uno, 17, por ejemplo en la unidad funcional 5, 17 kilómetros nuevos de doble calzada, en la unidad funcional 6, 19.7, y 12 pasos peatonales, pasos de fauna, construcción de puentes, etcétera, etcétera, para pues no leer la diapositiva, simplemente aquí de manera informativa de cómo fueron las obras hechas en cada unidad funcional. El mapa que vemos aquí, para entenderlo un poco, vemos los números que están aquí relacionados, son cada uno de los municipios de este listado. Por ejemplo, para ver hoy dónde estamos en la ciudad de Barranquilla, entonces sería el número 8 de la esquina superior derecha de la imagen. Pero lo rosadito, es lo que está dentro de la zona de influencia. El límite es esa línea lila, si me permiten llamar el color así, que está bordeando el mapa. Entonces, como ustedes se dan cuenta en la imagen, ninguno de los 10 municipios, que me permito leerlos, Barranquilla, Cartagena, Galapa, Juan de Acosta, Malambo, Piojó, Puerto Colombia, Santa Catalina, Soledad y Tuará, ninguno de los 10 está al 100% contenido en la zona de influencia. Solo son parciales. En el ejemplo de Barranquilla, miren ustedes que hay 89.168 predios dentro de la zona de influencia. Si es la ciudad o el municipio que más aporta, que más predios tiene dentro de la zona. Como ustedes se darán cuenta, el que le sigue sería Cartagena, el que le sigue sería Soledad, luego Puerto Colombia, etcétera. Pero no es la totalidad de predios. Barranquilla tiene más de 400.000 predios y solamente 89.000 están dentro de la zona. Pero ojo, no los 89.000 pagan.
Acuérdense que les dije que habían una gran cantidad de exentos y excluidos, que ahorita más adelante están las cifras resumen para que ustedes las puedan detallar. Pero simplemente esto es para referenciar que hay 248.656 predios en la zona de influencia. Y ojo ahí, va una cuña nuestra, y es que esas son las cifras a corte del 30 de octubre del año 2024. ¿Y por qué a corte y por qué no son los definitivos? Porque en el proceso de la contribución nacional que estipula la ley 1819 y su decreto reglamentario 1255 que he mencionado mucho, dice que usted debe realizar como sujeto activo un censo predial. Es decir, basado en información de otras entidades. La fundamental aquí fue el gestor catastral de cada uno de esos municipios, y acompañada por otra serie de información que se cruza de otras entidades, por ejemplo, la Superintendencia de Notario de Registro. Uno conforma el censo, pero lo debe publicar antes de emitir la liquidación de la tarifa. No hemos llegado al proceso de liquidar la tarifa. Ahorita hay un censo que es preliminar. Todos los demás atributos o componentes, mejor, de la contribución ya sí son definitivos. El monto distribuible, la zona de influencia, el hecho generador, el modelo matemático, todo eso ya es definitivo. Pero el censo todavía no, porque ya lo terminamos nosotros, pero desde la semana anterior se publicó en la página del INVIAS, y nosotros vamos a tener acá, de una vez valga la cuña, por eso hacia el lugar, unos funcionarios del equipo técnico del INVIAS que van a estar hoy y mañana atendiendo a las personas que no hayan podido ingresar a la plataforma o no saben cómo hacerlo o quieren aprender, etcétera, etcétera, y quisieran revisar la información de su predio en particular, de cómo quedó en el censo. Esa herramienta lo pueden hacer inclusive desde sus celulares o en sus casas, pero acá vamos a tener unas personas que los pueden atender y guiar para poder ver esa información si a bien lo tienen. Entonces, luego de que se publica ese censo y las personas lo observan, así se llama el proceso, observaciones del censo, se tendrá ahora sí un censo final. Entonces los predios exentos básicamente se dividen en dos categorías grandes. La primera es los predios sin capacidad de pago y los predios SISBEN, llamémoslo así. Detallemos este último primero. El tema de SISBEN es todos los propietarios de los predios propietarios o poseedores de los predios que estén en las categorías de pobres extremos, es decir, categorías A1, A15, o pobres moderados, es decir, de la categoría B1 a la B7, serán exentos de la contribución de valorización. ¿Sí? Entonces, hay unas precisiones sobre ese tema. En esa base de datos, que es la base de datos oficial del Departamento Nacional de Planeación, tiene que la persona estar activa en esa base de datos para poder ser considerada exenta. Esa base de datos es como una base de datos histórica en el que si alguna vez usted estuvo en el SISBEN, o todavía figura, sino que tiene una marca en el estado que dice inactivo, pero sigue figurando. Entonces, aclaro, deben ser las personas activas dentro de esa zona de influencia. ¿A qué corte de la base de datos? En la reglamentación nos dice que debe ser máximo 2 meses anterior a la expedición de la resolución de distribución. La resolución de distribución fue expedida el 26 de agosto del año 2024. Es decir, que teníamos hasta 2 meses hacia atrás para poder tener la base. En realidad, la base que se usó fue la del 2 de agosto del año 2024. Siguiente categoría es los predios sin capacidad de pago. Y esos tienen varias aristas. La primera es los predios estratos, los predios residenciales, aclaro eso, predios residenciales o habitacionales de estrato 1, 2 y 3. Si usted pertenece a estrato 1, 2 y 3 y es residencial, de hecho, en Colombia pues solo los predios residenciales tienen estrato. Los predios comerciales, industriales, etcétera, no lo tienen. Se habrán de pronto fijado las personas que tengan un predio con esos usos, que cuando ven, por ejemplo, la liquidación del impuesto predial en el campo estrato aparece 0. Lo que quiere decir ese 0 es en realidad es que usted no tiene estrato. Simplemente que para una base de datos pues llena con un número. Pero esos predios, pues por reglamentación de la ley en Colombia, no tienen estrato, porque son comerciales o industriales, por ejemplo. Entonces, por eso aclaro que son los predios residenciales. Entonces, lo que pasa, ayer me hacían una pregunta muy interesante, y es que ese predio me pusieron el ejemplo de un D1 o un ARA, algo así fue en la reunión.
y quedaba en una zona que era estrato 2. Entonces ese predio era exento. Entonces ahí le aclaré, no, ojo, un predio está en una zona de una estratificación tal. De hecho, la estratificación en Colombia en la mayoría de municipios es por manzana. Bien, esta manzana es estrato tal, pongamos un ejemplo cualquiera, 2. Entonces, comillas, todos los predios dentro tienen estrato 2. Sí, pero si los predios de esa manzana de mi ejemplo son residenciales. Si hay un D1, un ARA o una cosa de estas, pues ese predio no es residencial, por ende no tiene estrato. Así esté en la manzana que sea estrato 2. ¿Sí? Esa claridad, esa pregunta me pareció muy interesante, la traigo a colación hoy para hacer esa claridad, esa aclaración. Entonces, estaba explicando los capacidades de pago. Entonces, la primera categoría, reitero, residenciales 1, 2, 3. Segunda, de predios sin capacidad de pago, las unidades agrícolas familiares. Como hay predios rurales que por ende no tienen estrato, pero que tienen esa condición vulnerable de que son tierras pequeñas, que son, viven las personas de ese territorio, de ese predio en particular, viven de lo que llaman pancojero, es su tierra, su espacio de terreno donde cultiva para el consumo propio, etcétera, no es un negocio. Ese es el marco de las unidades agrícolas familiares. Entonces, como esas no quedaban en la estratificación 1, 2 y 3, se buscó incluir a esas personas vulnerables de las zonas rurales. Y por eso, otra categoría de exención son esas unidades, esa potencialidad de unidad agrícola familiar en la zona de influencia. Y por último, me falta una, siempre se me olvida. Los predios sin capacidad de pago como tal. Es decir, el INVIA realizó un estudio socioeconómico en el que determinó cuáles predios sí o no tienen capacidad de pago. Pero resulta que muchos de los que daba que no tenían capacidad de pago no eran ni estrato 1, 2 y 3 ni UAF. Pero el estudio arrojó que no tenían capacidad. De hecho, fueron cerca de 37.000 predios en la zona de influencia de los 248.000. Es una cifra bastante importante. Esos predios también quedaron marcados como exentos, ya que esos estudios nos dieron que no tenían capacidad de pago. Un tema importante, hay una excepción a la exención. Es decir, a pesar de que usted sea estrato 1, 2 y 3, por ejemplo, soy residencial y vivo en estrato 2, pero resulta que una de las reglas que nos dan la normatividad es que usted no puede ser, si usted es multipropietario, mejor para decirlo al revés, si usted es multipropietario, es decir, que tiene 2 o más predios en Colombia, esa persona no tiene la posibilidad de ser exento. Entonces, evidentemente hay propietarios de estratos 1 o 2 que tienen 2, 3, 5 predios. Esas personas entonces sí pasan de nuevo a su condición de gravable, se les quita la condición de exento y vuelven a ser gravables. Entonces, en conclusión, en el censo predial hay 3 categorías de predios: gravables, exentos y excluidos. ¿Sí? Si usted estaba en exento, reitero, por ser estrato 2, pero resultó multipropietario en unos cruces con bases de datos de la Superintendencia de Notariado de Registro, que es el ente idóneo en Colombia para dar esa información, entonces usted se le quita esa exención y vuelve a ser gravable. Esa es una condición muy importante. No aplica una claridad muy importante, el tema del garaje, por ejemplo. Yo tengo el apartamento, pero tengo también el garaje, y el garaje tiene un folio de matrícula inmobiliaria. Entonces, en la base de datos, esos son 2 predios. Pero esa excepción no le aplica a esta combinación, llamémoslo así, de apartamento y garaje o depósito. Aquí lo llaman, no recuerdo los nombres que usan aquí en la base de datos, de depósito, tienen unos sinónimos. Son las calles, vías, plazas, en realidad son los bienes de uso público. Entonces todos los bienes de uso público no son excluidos por ley y entonces no se les puede cobrar. El segundo, los parques naturales. Tercero, tierras comunales de grupos étnicos. Dentro de la zona de influencia hay 2 polígonos de comunidades étnicas que quedan en Cartagena, que son La Boquilla y Tierra Baja. Y las tierras de resguardo. Una condición particular para estas 4 categorías, y es que deben ser propiedad de una entidad de derecho público para que se haga la efectiva de exclusión. No es para personas particulares, así lo dice la ley. La última categoría que tiene esa condición de la propiedad es el de los predios de patrimonio arqueológico cultural de la nación. Entonces pongo un ejemplo: si un predio es bien de interés cultural o de patrimonio, pero el propietario es Wilmer Ballén, ese predio es gravable. Pero si ese mismo, el vecino, el de al lado, también es bien de interés cultural o de patrimonio, pero el propietario es una entidad, por ejemplo el municipio de Barranquilla,
ese predio es excluido. ¿Sí? Esa claridad es la que va a hacer, porque influye el propietario para esa categoría de patrimonio, así como con las 4 anteriores. Pero las otras 3 sí no tienen nada que ver. La de zonas de cesión obligatorias, la ley no me estipula que tengan que ser de una entidad. De hecho, la gran mayoría de zonas de cesión, que son las zonas públicas que deja un constructor cuando urbaniza su territorio, pues son vías, parques, etcétera, pueden aún inclusive estar a nombre de la constructora porque no las ha entregado al municipio, para que ya quede suplida esas cargas urbanísticas que tuvo que asumir para desarrollar su proyecto. En ese sentido, podría estar a nombre del constructor, pero si tiene el folio de matrícula inmobiliaria abierta como zona de cesión, es excluida de la contribución. También están los predios ubicados en zonas de riesgo no mitigable y las áreas destinadas a tumbas y bóvedas de los parques cementerios. Ojo ahí, porque entonces no es que los cementerios son excluidos. No, lea bien. Es áreas destinadas a tumbas y bóvedas de los parques cementerios. Porque los parques cementerios, inclusive, aquí en Barranquilla los hay, como creo que el de la foto, hay cafetería, hay parqueaderos, hay otras zonas administrativas, etcétera. Aquí estamos hablando que la zona de tumbas y bóvedas es la excluida y está haciendo referencia puntualmente a las tumbas que les abren folio de matrícula inmobiliaria y que las personas compran la tumba para su familia, para esos eventos desafortunados. Pero entonces lo que busca la ley es que si usted compró esa tumba para su familia, pues esa tumba no se va a valorizar con la construcción de la obra. Usted no lo hace por negocio. Entonces ese folio pertenece a un propietario particular. Voy a poner el ejemplo, sigo conmigo, Wilmer Ballén. Entonces ahí se aplica la exclusión. Un folio de una tumba obvia a nombre de un particular es excluida según la ley. Pero las áreas si están a nombre de los parques cementerios, esos sí son gravables. Porque ellos aún no lo han vendido, entonces ese sí es un negocio. Mientras que si yo ya lo compré, eso no es negocio para mí. ¿Sí? Finalmente, las exclusiones son los predios de propiedad de gobiernos extranjeros, es decir, los consulados se me olvidó, embajadas, y las áreas destinadas a culto y vivienda de cualquier clase de religión, católica o no católica. Ahí hago la claridad de la propiedad. La ley es clara que deben ser de propiedad de las iglesias. O sea, si el predio es de Wilmer Ballén y ahí funciona una iglesia cristiana, por ejemplo, Wilmer Ballén, que es el propietario, es ese predio grabable. Pero si ese mismo caso, el propietario es iglesia cristiana, ese predio es excluido. Y otra condición es que deben ser áreas destinadas a culto y vivienda de las comunidades religiosas. No sirve que sea un local comercial a nombre de la iglesia tal. Ese predio, si es comercio, industria o otros usos diferentes a cultura y vivienda religiosa, sería grabado. Primero, la capacidad de pago precisamente es esa capacidad que tiene cada individuo para destinar sus recursos o sus ingresos para pagar algo, ¿cierto? Digamos así, de una forma no técnica. Esa es la capacidad de pago. La capacidad de pago, como también lo usan, digamos, el sistema bancario en Colombia, que aquí sería capacidad de endeudamiento, es precisamente miden sus ingresos y cuál es su capacidad, su excedente para destinar a pagar, en este caso, créditos que se soliciten, en este caso, al sistema bancario. Entonces, ¿para qué es muy importante? Porque desde el inicio definimos que la capacidad de pago iba a ser ese techo, ¿cierto? ¿Para qué? Para no cobrar más allá, en llegado caso en la liquidación, ¿cierto? A cada uno de los contribuyentes. Es decir, si usted no tiene capacidad de pago o su techo llega a un punto, pues no se puede cobrar más allá. Es lo más justo, ¿cierto? Entonces, fundamentos conceptuales de la capacidad de pago. Hablamos de la renta del suelo ofertada. Para vivir en una localización se debe pagar la máxima renta del suelo o asumir el costo de transporte. Esto lo evidencian estudios científicos y académicos que nos soportan esta frase que estamos colocando acá. Es decir, usted vive hasta donde sus ingresos se lo permiten. Y es así de sencillo, ¿cierto? Hasta donde usted puede destinar su ingreso en vivienda, asimismo usted se puede ubicar en una zona o en una ciudad, ¿sí? El ingreso de los hogares se gasta en un grupo de bienes, incluida la vivienda, y ese grupo de bienes no nos los inventamos nosotros, el instituto, sino que es un grupo de bienes ya definido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Entre esos bienes
hay un rubro que se llama vivienda, es decir, cuánto es el porcentaje de los ingresos que destina cada individuo para invertir en vivienda. Alrededor estamos hablando de un 30% que se destina según el DANE, ¿cierto? Entonces nosotros tomamos ese tema de referencia. Guárdense bien, por favor, el número 30%, que ya les voy a explicar la metodología. El gasto de hogares se desagrega para tomar el de subsistencia. Entonces, asimismo, todos los hogares tienen un nivel de ingresos y ese nivel de ingresos usted lo destina principalmente para sacar los gastos de subsistencia. ¿Sí? ¿Cuáles son los gastos de subsistencia? Comida, ropa, si tiene hijos, pues las pensiones, los gastos de sus hijos, bueno, infinidades. Pero el gasto de subsistencia, es decir, lo básico que usted necesita. El excedente, ¿cierto?, de sus ingresos, una vez descontados sus gastos, ahí es donde empezamos nosotros y los modelos financieros, en este caso econométricos, a definir ese excedente para saber cuánto es la capacidad de pago. Pero sigan guardando ese 30% que les mencioné. Bueno, y se toma el excedente de esto respecto al ingreso estimado. ¿Cuáles fueron los parámetros que utilizamos para definir y llegar a ese excedente de capacidad de pago? Entonces, para hallar el ingreso estimado, ¿sí?, de cada uno de los, en este caso de los 248,000 contribuyentes, empezamos a revisar tres variables. La primera, los avalúos de los inmuebles, ¿cierto? Teníamos los avalúos catastrales, pero también contamos con una información importantísima que nos la dio la lonja de Barranquilla, ¿cierto? Que son también los avalúos comerciales. Recuerdan que inicié diciendo que el ingreso que yo tengo me da para vivir hasta donde el ingreso me da, ¿sí? Precisamente, utilizamos entonces los avalúos de los inmuebles, de los propietarios. Si el propietario tiene y es multipropietario, o sea, mejor dicho, sabe, en este caso, cómo nosotros podemos estimar a través de los avalúos de los inmuebles cuánto puede estar llegando sus ingresos. Por ejemplo, ¿cómo usted puede estimarlo? Me preguntarán. Cuando uno va y solicita un crédito al banco, ¿cierto? El banco de una vez le dice, usted tiene que pagar. Mejor dicho, el banco le dice yo le presto hasta el 70% del bien inmueble. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del 30%? Porque el otro 30%, de acuerdo a datos y de acuerdo a estudios científicos y académicos, ¿sí?, es el porcentaje que debe destinar, en este caso, el individuo o el hogar para gasto de vivienda. Entonces ahí el individuo tiene que buscarse de 30% por otro lado, o otro crédito o ahorros para pagar. Pero el banco solo presta hasta el 70%. Aquí utilizamos la tasa de interés del Banco de la República, la DTF, depósitos de término fijo. Es una tasa de interés variable que se calcula de tasas de intereses efectivas durante el año inmediatamente anterior. Eso se calcula diario, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es, pues, precisamente utilizar los datos oficiales. Y la participación del gasto en vivienda en el mercado financiero, lo que les acababa de explicar, el 30%. Pero todavía sigan teniendo ese número ahí, 30%, que es importante para lo que vamos a hablar aquí en el punto 3. Ahora seguimos con los parámetros para estimar el gasto de subsistencia. Entonces, ya obtuvimos el ingreso de las personas, ¿cierto? Ahora vamos a obtener el gasto de subsistencia. ¿Cuánto dedican, cierto, las personas, en este caso los 248,000 predios, los 248,000 propietarios o poseedores para el gasto de subsistencia? Aquí utilizamos tres variables importantes: la variable población, la variable de hogares, la encuesta de hogares que nos da el DANE, y la pobreza monetaria per cápita, ¿sí? Fuentes oficiales, datos oficiales, no son datos inventados. Aquí yo les quiero mostrar es que el trabajo de capacidad de pago como el de beneficio ha sido riguroso, ¿sí? Pero sobre todo intentando y llevando a favorecer, en este caso, a cada uno de los individuos, en este caso ser equitativos. Después de obtener el ingreso estimado y el gasto de subsistencia, hacemos ese cruce, esa operación matemática sencilla, y nos da un excedente.
ese excedente es la capacidad de pago. Sin embargo, en el Instituto Nacional de Vías, lo que hicimos fue coger, ¿se acuerdan que habíamos dicho que cuánto se destinaba a vivienda en los hogares? El 30, ¿cierto? De ese excedente que sacamos aquí, entre gasto de subsistencia, nos da un excedente. De ese excedente, ese gran excedente, no utilizamos todo para la capacidad de pago, es decir, ese valor no fue definido para la capacidad. Lo que se definió fue coger de ese resultado solo el 30%, es decir, sobre la gran capacidad de pago real del individuo. Al final, el Instituto Nacional de Vías solo utiliza el 30%. ¿Para qué? Para definir ese tope máximo, ¿sí? Entonces, el director ahorita lo mencionaba y Wilmer también. Los que van a pagar son los que tienen capacidad de pago. Y econométricamente y en estudios rigurosos está demostrado, individual, ¿cierto? Podríamos demostrarlo de que sí tienen capacidad de pago, ¿cierto? Es como decir que un predio con avalúos de 800, 900, 1000, 2000, 3000 millones no tenga capacidad de pago. Ojo, estoy hablando capacidad de pago. Toca revisar entonces qué es lo que está pasando con esa vivienda. Entonces, este excedente que es tomado es el 30% del resultado de la gran capacidad de pago para los 248,000 propietarios o poseedores. ¿Quién administra los recursos? Aquí es importante, ¿sí? Tener esto claro. Ya sabemos quién lo recauda, ¿sí? Que es el INVIAS, pero ¿quién lo administra? En este caso, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? Creó un fondo de fuentes alternativas de pago para el desarrollo de la infraestructura. FIP es un patrimonio autónomo, es una herramienta financiera que existe dentro del mercado financiero como los patrimonios autónomos destinados a ejecutar temas específicos. En este caso, obras de infraestructura vial. Y aquí quiero dejar algo muy claro. ¿Por qué se crea este FIP? Entonces, nosotros como INVIAS, sujeto activo, somos entidad pública. Una entidad pública no puede ir a sacar crédito público. ¿Por qué? Porque el recaudo que se va a hacer de valorización no es un recaudo que entre inmediatamente. Es un recaudo que ya lo voy a explicar. Va a entrar con el plazo máximo de financiación, por ejemplo, si se van por financiación, hasta el cuarto año, 4 años. Es decir, 16 cuotas trimestrales. Eso quiere decir que pues el recaudo va a ser progresivamente, ¿sí? Digamos, no se va a recaudar todo, pero las necesidades sí se necesitan para allá. Entonces, se crea este fondo de fuentes porque precisamente los PA, los patrimonios autónomos, sí pueden celebrar operaciones de crédito directa. Entonces, lo que hace el sujeto activo es trasladar los recursos, la normatividad me lo permite, ¿cierto?, a este fondo para que este fondo traiga a valor presente el valor futuro del recaudo. Es decir, no nos esperemos hasta el tercer año, hasta el cuarto año, sino que hoy, digamos, si hoy inicia el cobro, un ejemplo de valorización, mañana empieza la notificación y el recaudo, un ejemplo, no es que mañana voy a iniciar, un ejemplo, pues yo desde mañana, a través del FIP, el INVIAS le da la orden al FIP, traigan a valor presente el recaudo que se va a hacer de valorización, ¿cierto? Entonces, el FIP lo que empieza es hacer un crédito, en este caso con el mercado financiero. Bueno, este FIP está siendo administrado por Fiduprevisora, digamos, para dejar claridad sobre quién va a administrar los recursos de la contribución. Bueno, y quiénes definen la contribución en el FIP, quiénes están en la junta directiva. Pues el ministro de Transporte, la ministra de Transporte, perdón, el ministro de Hacienda, el director del DNP, es decir, sigue la custodia de los recursos públicos y lo se sigue manejando en este caso en el sector. Existen 3 opciones de pago, ¿sí? La primera opción de pago es el pago con descuento. ¿Por qué? Pues por pronto pago. El Instituto Nacional de Vías estará otorgando un descuento del 10% por el pronto pago que se realice de el cobro de valorización. Pero el pronto pago tiene un límite de fecha, una fecha de vencimiento, por decirlo así. En este caso, una vez se notifique, ¿cierto? Una vez se notifique
al contribuyente, al sujeto pasivo, sobre el cobro de valorización, a partir de ese día de notificación hasta 5 meses tiene para pagar con descuento. Hasta 5 meses tiene para pagar con descuento. El 10% de descuento, pero adicional. Ahorita mi compañero mencionaba que estamos en la etapa de actualización del censo predial. Si actualiza sus datos, así sea que estén bien, pero usted entre, los actualiza y dice están bien, tiene un 1% adicional, ¿cierto? De descuento, solo por actualizar. Un 1% que sumado a este serían 11% sobre el valor total de la contribución. ¿Listo? Ojo, pero este 10 sí tiene una caducidad. El 1 no. Si usted lo actualizó, tiene el 1 hasta cuando pague, ¿sí? Digamos, ahí va a tener siempre ese beneficio. Pero el 10% sí es hasta 5 meses. ¿Listo? Esa es una opción de pago. La otra opción es el pago total sin descuento. Es decir, no tuve la plata en los primeros 5 meses, pues entonces va a tener la posibilidad de pagar la totalidad, un pago único, ¿sí? Pero eso va o se extiende esa cuenta de esta opción de pago un mes más. Es decir, hasta el 6º mes, una vez notificado la cuenta de cobro. ¿Me hago entender? ¿Sí? Entonces aquí, en este caso, tendría un mes más adicional para el pago total sin descuento en una sola cuota. Y 3, pago por cuotas. Antes de ir allá, bueno, defino esto y algo importante desde el punto de vista jurídico. El pago por cuotas se estará definido en los plazos. Se va a dar hasta 4 años como plazo máximo. ¿Cómo se definió el plazo máximo? Pues precisamente a través de la capacidad de pago. ¿Hasta dónde permitía si usted llegase a financiar sin que superara inclusive la tasa de los intereses de financiación? También fue una limitante en este caso para nosotros. ¿En qué sentido? En que no superara incluso financiando su capacidad de pago, y ahí obtuvimos a través de los modelos econométricos plazos hasta 4 años, 4 anualidades 16. Muy rápidamente, el que quede clasificado en una anualidad va a pagar hasta en 4 cuotas si decide por pago por cuotas, por supuesto. 2 anualidades hasta en 8 cuotas o trimestre. Bueno, hago un temita allí. Las cuotas son trimestrales. Se definieron cuotas trimestrales, no mensuales. Es decir, cada trimestre va a llegar la cuenta de cobro si se decide ir por el pago por cuotas. Pero ojo, importante aquí es que la primera cuenta es la única que va a tener hasta 6 meses una vez notificado. De allí en adelante son cuotas trimestrales para que lo tengamos en este caso claro. ¿Sí? Ahora, 2, ya definimos los plazos. 4 anualidades hasta 16 trimestres. Ahora, 2, intereses de financiación desde la segunda cuota, no desde la primera, ¿cierto? Que es un tema que también se definió en la política de pago. Aquí quiero ser claro en los temas de intereses de financiación porque tampoco es algo que nos los hayamos inventado. Simplemente aplicamos el decreto 1255, que es la reglamentación para este caso, y nos dice que pues la tasa de financiación en este caso son la DTF con 6 puntos. Esa DTF también que les había mencionado del Banco de la República, depósito a término fijo, esa tasa variable a través de tasas efectivas. Bueno, aquí es DTF más 6 puntos. Nosotros simplemente lo que hacemos es acogernos a la norma. Y bueno, los intereses de mora y esas cosas. Algo importante que debemos aquí aclarar es que estos predios, una vez queden ejecutoriadas las cuentas de cobro, es decir, la notificación, esos predios tienen que estar inscritos se inscriben ante notariado y registro, es decir, esos predios quedan digamos, en este caso, inscrito en ese folio de matrícula con ese gravamen. Hasta que usted no cancele ese gravamen, usted no puede hacer traspaso de dominio de ese predio. Es decir, usted no puede vender, usted no puede heredarlo en el sentido de traspaso del nombre, el dominio, ¿cierto? De darle colocarle otro nombre al predio, por decirlo así, hasta que usted pague esta contribución nacional. Ahora bien, dentro de esas políticas de pago están las formas de pago. El banco que va a hacer el recaudo
de la valorización es el Banco Agrario de Colombia, con una cobertura a nivel nacional, esa presencia en 1.103 municipios. ¿Por qué lo digo a nivel nacional? Porque pues es probable que un propietario de algún apartamento aquí en Cartagena o aquí en Barranquilla o en la zona de los 10 municipios, pues no viva acá, lo tenga arrendado o lo tenga de vacaciones, pero viva en Medellín, por ejemplo. Allá también puede usted ir a un punto físico, si es que quiere, e ir a pagar, ¿sí? Hay 9.500 corresponsales bancarios que maneja el Banco Agrario, pero adicionalmente a eso también tenemos todo el tema del recaudo por PCE, es decir, todos los temas virtuales, para que las personas puedan cancelar a través de ese botón de pago, ingresando por supuesto a la página web del Instituto Nacional de Vías, que en este caso es valorizacion.invias.gov.co. Bueno, atención al ciudadano. Bueno, ahorita mi compañero que sigue dará esa información. Más o menos esta es la cuenta de cobro que les va a llegar, ¿cierto? Obviamente aquí está por dos lados, pues es el respaldo. Aquí vamos a solo imprimir uno por dos caras. Pero entonces esa es toda la información. Va aquí financiera, la información predial, inclusive de su avalúo, bueno, todo eso va acá. Y las 3 opciones de pago que les estoy en este momento mencionando con sus respectivos códigos de barras. Códigos únicos que solo si usted va al banco, pues con las pistolas láser que utilizan los bancos, leen ese código y de una vez toda la información ya le llega allá y usted hace el pago, siempre y cuando lo quiera hacer de manera física. En estado de cuenta, cada usuario, cada contribuyente, cada sujeto pasivo puede loguearse en la página del Invías, por supuesto, y entrar a consultar el estado de su predio, ¿cierto? El estado de cuenta de su predio, cuánto debe, cuántas cuotas, o si ya no debe nada y usted necesita hacer un trámite notarial, pues descarga el paz y salvo, ¿cierto? Y el Invías también internamente, si usted ya paga, hace lo pertinente ante notariado y registro para levantar el gravamen que se tiene en registro, ¿sí? ¿De qué? De su predio, por supuesto, para que usted pueda hacer todas las trámites que necesite. Lo primero que tenemos que decir es que el proceso de notificación se va a adelantar de acuerdo con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que es el llamado CEPAC. ¿Quién nos dice que debemos hacer este cobro de acuerdo con el CEPAC? La ley. El mismo decreto 1255, donde está enmarcado el cobro de valorización, nos dice: hagan la notificación de acuerdo con el CEPAC. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos unos pasos de notificación. Si ustedes nos autorizan a hacer el envío de la notificación por correo electrónico, lo enviaremos por correo electrónico. Si no es posible, haremos una visita al predio, de tal manera que les dejemos la documentación donde garantizamos que se hace la notificación. Si no encontramos a nadie, entonces iremos a hacer una segunda visita donde les dejaremos una citación para que nos visiten en nuestro punto, donde les vamos a decir otra vez: estos son los documentos que lo hacen, pues, como diríamos, beneficiario del cobro de la contribución. Si no los encontramos, vamos a hacer otra notificación por aviso. Y si no los encontramos, vamos a hacer la publicación en página web, de tal manera que garanticemos que hicimos todos los pasos y que los localizamos de una u otra manera. ¿Qué va a contener la notificación? Tiene un acto administrativo de liquidación individual donde vamos a establecer el valor que debe pagar, cómo se calculó, así como los recursos que ustedes pueden interponer solicitando una aclaración, una modificación, bueno, lo que crean pertinente. Adicional, tendrán una cuenta de cobro, la que explicó Marcos, con sus opciones de pago. Un volante informativo donde indicaremos los puntos donde se pueden hacer los pagos, así como las reclamaciones. Y una carta que les informará a los que no han sido beneficiarios o a los que no son objeto del cobro, que son exentos o excluidos, bueno, la información que sea pertinente. Todo esto quedará registrado. Como les decía, nosotros tenemos que garantizar que la gente interponga sus recursos, que ellos digan que no les gusta, que no les parece que quedó bien liquidado. Entonces, para eso tenemos la opción del recurso de reposición.
contra el acto administrativo de liquidación individual. ¿Qué pasa? En el momento en que yo lo notifico, tengo 10 días solamente para poder interponer ese recurso. Solamente 10 días hábiles. Y ese recurso que me puede resolver, que lo confirmo, lo modifico o lo revoco. Si usted me interpone el recurso, yo como administración tengo un tiempo y durante ese tiempo le suspendo los términos para poderle resolver de fondo. Cuando le resuelva de fondo, vuelvo y le doy la cuenta de cobro con los tiempos establecidos, los descuentos iniciales, de tal manera que le garantizo su proceso de cobro. Si no me interpuso el recurso, pues ya entro en ejecutoria, ya queda el predio ejecutoriado, ya tiene firmeza el acto administrativo y empezamos las etapas de cobro. Empezamos a buscar cómo vamos a hacer ese recaudo. Lo que decía Marcos inicialmente, apenas el predio quede ejecutoriado, debemos hacer la inscripción del gravamen en el folio de matrícula. No es porque queramos, es porque el decreto 1255 lo establece en el capítulo 11. Entonces es una obligatoriedad de la entidad. Pueden interponer adicionalmente reclamaciones. Si no fue en términos, dentro de los 10 días hábiles, pueden hacer peticiones, solicitud de información, quejas, reclamos, consultas, felicitaciones, lo que consideren. ¿En dónde? En los puntos físicos, en Barranquilla, tenemos la dirección territorial y en la sede central de Bogotá. Adicionalmente están los puntos virtuales, que es la página web valorización.invías.gov.co y el correo electrónico, donde también atendemos las quejas y reclamos. Tenemos todo lo que es el tema de atención al contribuyente, pero ahora sí voy acá. Entonces comenzamos nosotros a decir, oiga, pues tenemos que tener un sitio donde la gente pueda encontrar información. Ayer me estaban preguntando, oye, ¿y dónde puedo encontrar toda esta información? Entonces tenemos un micrositio que en este caso se llama valorizacioninvías.gov.co. Allí cuando entramos, ¿qué vamos a poder encontrar? Número 1, pues todo lo que tiene que ver con valorización, qué, cómo, cuándo, de qué se trata, dónde es, desde hace cuánto tenemos temas de valorización en el país, porque pues, es interesante saber que hay una historia, que hay unos procesos que se han adelantado y pues que las comunidades y todos tenemos que enterarnos. Entonces tenemos todo ese ABC, llamémoslo así, de información. Adicionalmente, yo he escuchado por ahí que me dicen, oiga, es que me están hablando de una cantidad de normatividad, ¿cierto? ¿Cómo así que hay una resolución de distribución? ¿Cómo así que hay un estudio técnico? ¿Cómo así que hay una memoria? ¿Y eso dónde lo podemos encontrar? Pues a través del micrositio tenemos un link donde nos da la normatividad y en esa normatividad nosotros podemos descargar todas las normas, leyes, resoluciones, estudios que se han generado para el tema de valorización. Entonces, vuelvo y repito, es información que está libre, que está al alcance de toda la ciudadanía. Pero adicionalmente dice, oiga, necesitamos también el portal donde yo pueda hacer muchas cositas en temas de valorización. Entonces comenzamos nosotros también a generar algo muy interesante que fue mitos y verdades de la valorización. Yo cuando arrancaba les dije, hay un mito que tenemos acá y el mito es que vamos a expropiar, ¿cierto? Y resulta que eso no lo hacemos porque valorización no hace adquisición predial. Entonces es un mito que también comenzamos nosotros a decir, oiga, esto no es expropiación. 2, tenemos otro mito que por ejemplo dicen que esto es un impuesto y ya lo hemos recalcado, no es un impuesto, ¿cierto? Es una contribución especial. Oiga, que es que les vamos a dar, les van a dar, casi nos dijeron durísimo, a los más pobres y todo. Ahí ya encontramos y toda la explicación. Y si se dan cuenta, si ustedes ven a IBEC, si soy estrato 1, 2 y 3, si es las unidades agrícolas familiares, si no tengo capacidad de pago, pues estoy exento de este cobro, ¿cierto? Aquí es donde nosotros comenzamos a encontrar la información. Pero eso conlleva a que nosotros también comencemos a hacer desarrollos tecnológicos en temas. Entonces, manejamos toda una estrategia de difusión digital que hacemos a través de redes sociales y hicimos alianza estratégica con todas las alcaldías y gobernaciones para que la información también comenzara a fluir a través de los medios que consumen los ciudadanos en el territorio. Pero eso también hizo que nosotros lleváramos a hacer unos desarrollos
para poder atender a la ciudadanía ya como lo estamos manejando actualmente en muchas cosas de manera digital que se está haciendo. Ya no necesitamos ir hasta un punto físico para poderlas atender, sino que podamos nosotros acceder a través de una página web toda la información desde la casa sin necesidad de intermediarios, en un lenguaje muy claro, porque pues sabemos que aunque sea muy técnico el tema, tenemos que hablar de cosas muy claras. Entonces vamos a poder encontrar en nuestro sitio la consulta y descarga de cuenta de cobro. Entonces, cuando yo comienzo ya a manejar la información de mi contribución y necesito hacer el pago, oye, ¿yo cómo hago para poder descargar esa cuenta de cobro? Lo puedo hacer ya a través de nuestro micrositio. Ahí podemos nosotros acceder. Oiga, y si yo quiero hacer pago en línea, ya nos acostumbramos a través de, digamos, una herencia que nos deja la pandemia, es que ahora todo lo hacemos ya en línea, ya no vamos al banco, sino lo hacemos desde nuestro mismo celular. Entonces tenemos también este pago en línea. 2, podemos consultar y descargar nuestro Pasisalvo. Una vez yo termine de haber hecho mi pago de contribución, si requiero un Pasisalvo, pues ya no tengo que irme hasta una oficina, allá, oiga, acudo a través del artículo 23 de la Constitución para un derecho a que me dé un Pasisalvo. No, yo ya lo puedo hacer desde mi casa, ingresando los datos y podemos generar ese Pasisalvo. Actualización del censo sociopredial y de propietarios. Aquí es una invitación. Es una tarea que es muy importante para el ciudadano, poder hacer esa actualización, de poder ingresar y mirar cómo está su predio. Además, les cuento, tiene un beneficio. Entonces va a poder tener también un descuento frente a esa actualización que estamos haciendo. 2, trabajamos de la mano con ustedes porque pues podemos verificar si el ejercicio que se desarrolló, como nos estaba explicando el ingeniero Wilmer, pues oiga, ahí está todo en la base, yo puedo comenzar a mirarlo, lo podemos desarrollar. Esto es una cuñita que quiero darles a ustedes, es que, oiga, tengo un poco de pereza, la verdad no sé, oiga, cómo se puede adelantar este ejercicio, quisiera que alguien me asesore, pues el día de hoy y el día de mañana vamos a estar acá haciendo esa actualización. Entonces, toda la persona que quiera acceder, estamos desde las 9 hasta las 4 de la tarde, poder acceder a la información que me ayuden a hacer esa actualización, la pueden hacer con técnicos del INVIAS. Entonces, vamos a tener también de primera mano esta información. Y adicionalmente, pues tenemos todo lo que es la información, atención al contribuyente. ¿Qué nos dice la norma? Que nosotros tenemos que tener canales tanto presenciales, telefónicos y virtuales. Eso es lo que nos dice, ¿cierto? Entonces, ¿qué desarrollamos nosotros? Ya tenemos una virtual, que es la que tenemos a través del micrositio, donde nosotros podemos encontrar toda la información, vuelvo y repito, de libre circulación, o sea, toda persona que quiera entrar, descargar, ahí tenemos el ABC, que lo quiero yo en PDF, lo puedo tener, ahí lo puede tener. Tenemos nuestros puntos presenciales, entonces vamos a tener puntos presenciales tanto aquí en Barranquilla como en Cartagena, las dos territoriales están dispuestas también en la atención. Vamos a tener una línea gratuita, también tenemos un correo electrónico institucional en el cual también podrán acceder a la información y por supuesto nuestra línea telefónica que tenemos en el instituto.